Bueno, la idea es hoy trabajar un tipo de trinomio que se conoce como trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ya nosotros lo habíamos visto, pero no de esta forma. Antes lo habíamos visto de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces la idea es que sepamos cómo factorizar un trinomio cuando nos aparece un valor a que está multiplicando la variable x al cuadrado o el término de mayor grado. Entonces vamos a hacer un ejemplo que es 2x al cuadrado más 11x menos 6. Ya nosotros habíamos trabajado con los ejercicios en los que primero hallábamos el factor y buscábamos dos números que sumados nos dieran el valor de b y que multiplicados nos dieran el valor de c. Entonces, la idea con este ejercicio o con este tipo de trinomio es tratar de convertir de esta forma que tenemos con esa a adelante a volverlo de la forma en la que está sin la a adelante. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tomar ese valor que es 2, que es el valor de a, vamos a colocarlo aquí, a es igual a 2, ¿sí? B es igual a 11 y tenemos que c es igual a menos 6. Listo, entonces tomamos nuestro valor a y la idea es multiplicar y dividir toda la expresión por 1, pero 1 va a estar representado por ese valor, es decir, por el valor de a. Vamos a coger a sobre a y a multiplicar toda la expresión a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, en este paso nosotros tomamos que 2 multiplica a toda esta expresión, es decir, 2x al cuadrado más 11x menos 6 y también vamos a dividir entre 2. Es decir, hemos aplicado el paso que hemos colocado acá, que es a sobre a, que a su vez a sobre a es igual a 1. ¿Sí? Listo, entonces continuamos. Entonces la idea ahora es convertir el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, convertirlo en el trinomio que es pasarlo a la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces nosotros tenemos que el 2 va a multiplicar a toda esta expresión, pero la vamos a dejar expresada. Nosotros sabemos que 2 por 2 x al cuadrado más 2, no, vamos a hacerlo
11 por 2x menos el 2 que multiplica a menos 6, que sería 2 por 6. Todo esto negativo. Y todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Lo que hemos hecho es multiplicar este 2 que está aquí por fuera del paréntesis por toda la expresión. La vamos a dejar expresada. ¿Sí? No vamos a multiplicar todavía. Entonces nosotros sabemos que 2 por 2 es lo mismo que tener 2 elevado a la 2. Entonces sería 2 a la 2 x al cuadrado más 11 que multiplica a 2x menos 6 por 2 igual 12. ¿Sí? Todo esto dividido entre 2. Listo, entonces aquí en el medio tenemos 2x y la idea es que tengamos 12x aquí en el primer término. Entonces, nosotros sabemos que 2 al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que decir que 2x elevado a la 2. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a aplicar entonces en el siguiente paso. Entonces nos queda aquí 2x elevado a la 2 más 11 por 2x menos 12. Todo esto dividido entre 2. Listo, entonces ahí ya nosotros dejamos de tener el valor de a enfrente de toda la expresión. ¿Por qué? Porque ahora x, nosotros vamos a tomar que x va a ser igual, o vamos a hacer un cambio de variable mejor. Digamos que y va a ser igual a 2x. Entonces vamos a reexpresar esto en función de y. Entonces tenemos que y al cuadrado más 11, 11y menos 12 sobre 2. Listo, entonces ahora nosotros ya teniendo reexpresado nuestro numerador como el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, entonces nosotros vamos a buscar los dos factores que nos den que x y x más y más. Entonces dos números que sumados nos den b y dos números que multiplicados nos den c. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no. Estamos acá en y al cuadrado más 11y menos 12 sobre 2. Este es el trinomio de la forma que trabajamos la clase pasada, que es x al cuadrado más bx más c. Y ahora buscamos los dos factores. Entonces lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Tenemos que y más y más el otro factor, todo esto dividido entre 2, y ahora sí entonces buscamos ese valor que sumados nos dé 11 y que multiplicados nos den 12. ¿Cuáles serían esos valores?
¿Quién me dice? Ah, aquí tenemos un valor negativo en menos 2, entonces este factor acá es negativo. ¿Quién lo vio? Dos números que multiplicados nos den menos 12 y sumados nos den 11. Entonces digamos 12. 12 tiene mitad, que es 6. 6 tiene mitad, que es 3. 3 tiene tercera, que es 1. Entonces digamos que pero sumados nos dan 11. Entonces 4 y 3 nos da. Oh, aquí hay un negativo, ¿sí? Entonces un número que multiplicado por otro nos dé menos 12. Y que sumados nos dé 11. Entonces si nosotros aquí tenemos 1 y 12, entonces multiplicamos 1 por 12 nos da menos 12 negativo, ¿sí? Y si lo sumamos tenemos que menos 1 más 12 es igual a 11, ¿sí? Bueno, entonces si no, pues aquí mira, nosotros lo hacemos 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces esa es la primera combinación que tenemos que hacer. 12 por 1, ¿sí? En este caso el 1 es negativo para que nos dé 11. Es simplemente revisar la descomposición y no solamente tener en cuenta los que están aquí, sino también el que 12 es divisible por sí mismo. O sea, podríamos decir que 12 tiene divisible por sí mismo, entonces esa división es 12, ¿sí? Continuaríamos así, entonces 2 por 2, 4 por 3, 12, 12 por 1 igual 12. Esa también la deberíamos tener ahí en cuenta. Bueno, entonces ya los tenemos. Está que es 12 positivo y es menos 1. ¿Sí? Tenemos ya nuestros dos factores. ¿Qué falta? Convertir ahora este y en lo que era antes, que era 2x. ¿Cierto? Aquí tenemos que y es igual a 2x, entonces reemplazamos. Entonces decimos que 2x más 12, que multiplica a 2x menos 1, todo esto sobre 2. Listo, entonces la idea ahora es eliminar ese 2 que está dividiendo ahí y en teoría se debería eliminar. ¿Por qué? Porque nosotros multiplicamos toda la expresión inicial por 2 y la dividimos por 2. Entonces debe ser divisible. Entonces, igual. Identificamos aquí cuál de nuestros factores tiene factor común 2 y le sacamos factor común. Entonces tenemos que 2x más 12 tiene factor común 2, que sería 2 que multiplica a la x más 2 que multiplica a 6 para que nos dé 12 y este nos queda igual, 2x menos 1 sobre 2. 2 sobre 2 es igual a 1, claro, sí, claro. Entonces tenemos 2 sobre 2 es igual a 1
por lo que nuestros factores nos quedan que son x más 6 que multiplica a 2x menos 1 es nuestro resultado final. Entonces x más 6 que multiplica a 2x menos 1. Entonces, ¿cómo saqué factor común aquí en 2x más 12? Tenemos que 2x más 12. Nosotros sabemos que eso es igual a decir que tenemos 2 que multiplica a la x más 2 que multiplica a 6. 2 por 6 es igual a 12. ¿Sí? Entonces tenemos dos factores que son comunes. Tenemos el 2 que multiplica a la x y el 2 que multiplica al 6. Si nosotros sacamos ese 2, nos queda dentro del paréntesis que x más 6. ¿Sí? Eso es sacar factor común. Extraer un múltiplo de todos los términos que están dentro del paréntesis. Que en este caso el múltiplo que está en ambos es el 2. Entonces por eso nos queda x más 6. Ok, con gusto. Bueno, entonces como pueden notar, aquí ya tenemos nuestro resultado que es x más 6 por 2x menos 1. Vamos a buscar la comprobación. Entonces comprobamos. Se cancela con el, sí, con el factor común. Ahí entonces sería 2 sobre 2 igual a 1. Entonces nos queda ya los dos factores sin ese 2 que está dividiendo. Esa es la idea. Siempre debemos tratar de factorizar arriba, es decir, sacar factor común arriba, de tal manera de que cancelemos el que está dividiendo. Listo, entonces vamos a ver cómo comprobamos. Vamos a multiplicar cada uno de los términos del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Y eso nos tiene que dar el trinomio que teníamos inicialmente. Entonces x por 2x nos da 2x al cuadrado. X por menos 1 nos da menos x. Ahora vamos con el segundo término que es 6 que multiplica a 2x. Quedaría más 12x. Y 6 por 1 igual a menos 6. Entonces tenemos que 2x al cuadrado más 11x menos 6. Entonces ahí tenemos nuestra comprobación de que estos dos factores que hallamos son múltiplos de la expresión inicial, que es 2x al cuadrado más 11x menos 6. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio que también es de la forma de este trinomio ax al cuadrado más bx más c, pero en el que está expresado de otra forma. Digamos que el término es 2x al cuadrado, a la 4, perdón, 2x a la 4 más 11x a la 2 más 12. Listo, entonces aquí nosotros tenemos que el trinomio es de la forma ax al cuadrado más bx más c, porque sabemos que hay un término aquí a, que es 2, y nosotros también tenemos que empezar a mirar
si se nos cumplen las otras condiciones, es decir, que x a la 4 corresponda a x al cuadrado de la forma general y a x al cuadrado corresponda a al x de la forma general. Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí la x a la 4, nosotros podemos decir que, o transformamos esta expresión nuevamente en y es igual a x al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos acá por y, nosotros vamos a tener que 2y al cuadrado más 11y más 12. Pues miramos si se nos cumple. Entonces aquí podemos observar que está el primer término y al cuadrado y el segundo término tiene a y elevado a la 1. Entonces sí podemos afirmar que es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Pensé que ibas a hacer alguna pregunta. Listo, entonces ya tenemos de esta manera el polinomio. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el procedimiento. Entonces vamos con lo mismo. Tenemos el 2 aquí y vamos a multiplicar toda la expresión por 2 sobre 2. Entonces quedaría 2 que multiplica a 2y al cuadrado más 11 por 2y más 2 por 12, 24. Perdón, aquí ya estoy haciendo la multiplicación. Entonces vamos a empezar de nuevo más. Tenemos k de 2 multiplica a toda la expresión 2y al cuadrado más 11y más 12. Todo esto dividido entre 2. Entonces esto es igual a multiplicar 2 por 2. Entonces nos quedaría 2 que multiplica a 2 y a la 4 y al cuadrado. Entonces nos quedaría 2y elevado al cuadrado más 11 que multiplica a 2y más 12 por 2, 24. Todo esto sobre 2. Entonces ya ahí tenemos toda nuestra expresión. Y podemos observar que 2x, 2y va a ser nuestra x. Y ya no tenemos el término a enfrente del polinomio. Entonces continuamos y vamos a buscar dos números que sumados nos den 11 y multiplicados nos den 24. Entonces aquí nos queda 2y y acá 2y. Tenemos que los términos del trinomio son positivos, todos son positivos, entonces aquí van positivos. Entonces aquí tenemos 24, ¿cierto? Dos números que multiplicados den 24. Entonces 24 tiene tercera, que es 8. 8 tiene
mitad, que es 4, 4 tiene mitad, que es 2, 2 tiene mitad, que es 1. Entonces, ¿cuáles de estas combinaciones nos van a sumar 11 y al ser multiplicados nos van a dar 24? Entonces aquí tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8 y 3. Entonces 8 por 3, 24 y sumados nos dan 11. Entonces tenemos que este será 8 y este será 3. Dividimos todo por 2. Listo, entonces ya tenemos nuestros dos factores, pero tenemos que tener en cuenta que están siendo divididos por el 2. ¿Cómo hacemos ahora? ¿A qué término le sacamos factor común? 2 a 8, ok, al factor que tiene el término 8 sería 2 por y más 4, que multiplica a 2y más 3 sobre 2. Cancelamos el 2 que estaba multiplicando y a la vez dividiendo, y nos queda que es y más 4 por 2y más 3. Pero al inicio nosotros colocamos que y era igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que reemplazar aquí. Entonces va a ser igual x al cuadrado más 4 por 2 x al cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos completado nuestro par de factores que nos satisfacen el trinomio inicial, que está expresado como x a la 4. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos cuando un trinomio nos está mostrando un exponente de grado mayor al que es de la forma general, que es x al cuadrado. Si se puede cambiar aquí la variable, lo hacemos. Como ven el trinomio de la forma x al cuadrado más bx, que es una variación del otro, del que es x al cuadrado más bx más c. Entonces miremos otro ejercicio, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que 4x al cuadrado más 12x más 9. Entonces analicemos este ejercicio. ¿Quién me dice cómo lo iniciamos? Sí, un valor a y. En la clase pasada nosotros vimos el trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces busque cómo es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto.
¿Alguien la encontró? ¿Nadie? Bueno, el trinomio cuadrado perfecto dice... Profe, no es a la 2 más 2 a b. Repíteme. A ver, yo lo busco. Pues la fórmula del trinomio cuadrado perfecto sería a la 2 más b. La pregunta es, ¿4x al cuadrado tiene raíz cuadrada? ¿Y el 9 tiene raíz cuadrada? Entonces, sí, bueno, entonces cuando nosotros identificamos que el primer término y el último tienen raíz cuadrada, vamos a analizarlo por el trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos dice que un trinomio cuadrado perfecto es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que es x por a más a al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos esta expresión idéntica a la forma general, ¿cierto? Nosotros podemos decir que esto es igual a x más a al cuadrado. Entonces, esta es la forma general del trinomio cuadrado perfecto. Es perfecto porque el primer término y el último término tienen raíz. Entonces vamos a verificar si se cumple que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nosotros podemos decir que la raíz del primer término, que es 4x al cuadrado, es 2x. Y la raíz del último término, que es 9, es 3. ¿Cierto? Entonces, si aplicamos esta fórmula, nos quedaría que nuestros factores serían 2x más 3 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Esa sería nuestra solución. Ahora vamos a comprobarlo. Es decir, vamos a ver si nosotros al multiplicar estos dos factores nos da el trinomio que tenemos arriba. Entonces eso es igual a 2x más 3 por 2x más 3. Entonces eso es igual a 2x por 2x nos da 4x al cuadrado. 2x por 3 nos da 6x. Y 3 por 2x nos da 6x. Luego tenemos que 3 por 3 es igual a 9 más 9. Entonces hacemos los del medio. Entonces tenemos que 4x al cuadrado más 12x más 9.
¿sí? Entonces podemos observar que efectivamente sí es un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto. O sea, se cumplen las condiciones y con la comprobación lo podemos identificar. Entonces, son formas diferentes de poder resolver este tipo de ejercicios. Que nos tiene un valor, un coeficiente A en el término del mayor grado, pero puede ser también un trinomio cuadrado perfecto. Y con eso vemos cómo se solucionan las tres maneras de solucionar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Muchachos, dudas, inquietudes. Muy fácil, muy difícil. Que hay que tener en claro para resolver estos ejercicios las fórmulas, ¿sí? Y poder identificar en el polinomio cuál de ellas aplica. Si nosotros tratáramos de hacer este ejercicio por el otro método, de pronto se nos dificultaría más, porque nosotros ahí podemos ver que el 12 y el 9, dos números que multiplicados por sí mismos nos den 9 es el 3, 3 por 3 9, pero el 12 lo podemos descomponer con el 4 que está ahí, sería 4 por 3, y entonces ahí nos quedaría, si en el 9 es 3, los dos factores son 3, nosotros podríamos decir también que ahí sería lo mismo que expresar 12 por descomponer el 12, y sería la suma entre 6 y 6, pero 3 más 3 igual 6. Entonces sería más complicado hallar ese 12x, dos números que sumados nos den 12 y que multiplicados nos den 9. Entonces por eso también tenemos esta herramienta, podemos verificar a través de del trinomio cuadrado perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Pero ya este no es del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces vamos con te escucho entrecortado. ¿Me puedes repetir que no te escuché bien? Hola, te escucho. Bueno, entonces miremos el ejercicio. X al cuadrado más 1 a la 3 más y al cuadrado menos 1 a la 3. Entonces la idea es que busquen entre todos los productos notables que vimos cuál se ajusta a este
a este ejercicio. Revisen por favor. ¿Quién me dice? Nada, nadie. A más B por A más B. ¿Cómo se llama ese producto notable? Miren, aquí tenemos un cubo, ¿cierto? Y acá tenemos otro cubo. Entonces tenemos una suma de dos cubos. Lo que quiero que hagan es que, o sea, empiecen a apreciar que las fórmulas de los productos notables con los ejercicios, o sea, que los puedan identificar. O sea, ahí hay una suma de dos cubos. La suma de dos cubos dice que es A al cubo más B al cubo. ¿Cierto? Y que eso a su vez es igual a A más B, que multiplica a A al cuadrado menos A por B más B al cuadrado. ¿Cierto? Esa es una suma de dos cubos y tenemos la fórmula general ahí. Entonces vamos a aplicarla con ese que tenemos acá. Nosotros ahí podemos identificar que A es igual a X al cuadrado más 1 y que B es igual a Y al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra suma de dos cubos. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Tenemos la primera parte, entonces reemplazamos en la segunda. Entonces va a ser igual a A más B, pero A viene siendo X al cuadrado más 1. Entonces es X al cuadrado más 1 más B, pero B es Y al cuadrado menos 1. Y todo eso multiplica a al cuadrado, que es X al cuadrado más 1, al cuadrado, menos la multiplicación entre A y B. Entonces multiplicamos a X al cuadrado más 1 por Y al cuadrado menos 1. Más B al cuadrado.
en donde b es y al cuadrado menos 1. Sería al cuadrado. Cerramos el paréntesis y ya tenemos reexpresada nuestra suma de dos cubos, que la teníamos de la forma de la parte izquierda, ahora la expresamos de la forma de la parte derecha. Entonces, esto va a ser igual. Entonces vamos a trabajar lo que está dentro de los paréntesis. X al cuadrado más 1 más y al cuadrado más menos 1. Entonces tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado, este más 1 con este menos 1 se restan y nos queda así. Todo esto que multiplica a todos los términos que tenemos acá. Entonces tenemos que x al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual al primero al cuadrado, que es x a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 por 1 por x al cuadrado. Eso nos queda 2x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que sería 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro primer paréntesis resuelto. Todo esto menos la multiplicación entre estos dos factores, que son x al cuadrado más 1 y y al cuadrado menos 1. Entonces multiplicamos x al cuadrado por y al cuadrado, nos queda que es x al cuadrado por y al cuadrado. X al cuadrado por menos 1 nos queda menos x al cuadrado. Y 1 por, aquí nos queda positivo, 1 por y al cuadrado. Y por último, 1 por menos 1 nos queda menos 1. Cerramos el corchete porque este menos está gobernando todos los signos que están dentro del corchete. Y seguimos con nuestro tercer término, que es y al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí nos queda que el primero al cuadrado sería y a la 4 menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 1 por y al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y ya empezamos a trabajar todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces esto es igual, esto queda igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica a toda esta expresión. Entonces queda x al cuadrado esto queda igual más 2x al cuadrado más 1. Este menos va a cambiar el signo de todos los que están dentro del paréntesis. Entonces nos queda menos x al cuadrado y al cuadrado más x al cuadrado menos y al cuadrado más 1. Y estos términos quedan igual, entonces más y a la 4 menos 2y al cuadrado más 1. Profe, ¿por qué queda x al cuadrado?
¿Cuál x al cuadrado? ¿Este? Ah, este de acá es x a la 4, sí. Tienes toda la razón. Sí. Ok, entonces, gracias. Tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a restar los términos semejantes, a sumar los términos semejantes. Entonces tenemos x a la 4, no tenemos más x a la 4 en toda la expresión, entonces nos queda igual x a la 4. Buscamos tenemos 2x a la 2, tenemos más x a la 2, entonces nos quedaría más 3x a la 2. Seguimos con 1 más 1 más 1, entonces sería más 3. Tenemos a x al cuadrado por y al cuadrado, no tenemos otra expresión igual, entonces nos queda menos x al cuadrado y al cuadrado. Y seguimos, entonces vamos con este x al cuadrado, ya falta menos y al cuadrado. Entonces menos y al cuadrado menos 2y al cuadrado, nos queda menos 3y al cuadrado. Seguimos, entonces tenemos más y a la 4. Y ya con eso cerramos el paréntesis. Entonces, nuestro resultado es como lo tenemos aquí ya de nuestro ejercicio, de nuestra factorización.